Ahí vamos. Entrando nuevamente. Bien. Bárbaro. Entonces estábamos, ¿no?, en estas ideas de los medios y los grandes medios como formadores, pero de una manera o de otra todos contribuimos a construir ideologías, construir, ¿no? Todos hablamos desde un punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que también el mundo de la información, ¿no?, del periodismo, ¿sí?, el campo periodístico, ¿sí?, el campo del periodismo dentro de los medios masivos y dentro de las redes, ¿no?, es de una gran complejidad, ¿no?, y nos lleva a cuestionar un montón de nociones que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, ¿sí?, en relación con el criterio de información, de construcción de la información, de cómo se llega a esa información, qué es lo que se le da, digamos, o se le comunica a los espectadores, lectores, oyentes, ¿sí?, de qué manera se lo hace, ¿no? Hay todo un montón de criterios, criterios productivos, ¿no?, de concepciones acerca de lo que es la información dentro del interés público, de lo que es el interés público, ¿no?, de lo que es la agenda periodística, ¿no?, todo un montón de cosas que están en cuestionamiento, ¿no?, y que esta posibilidad de, digamos, del ida y vuelta en las redes, ¿no?, complejiza mucho, ¿sí?, que la propia industria, ¿no?, también ha hecho cada vez más volátil la tarea del periodista en sí, ¿no? Hay mucho menos tiempo para chequear información, para hacer una investigación en serio, para profundizar en los testimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos esto de las fake news a vuelo de pájaro, tenemos una idea de, bueno, de que todo sigue, ¿no? Y nadie es cuestionado en sus declaraciones, ¿no? Demasiado, y que casi se puede decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, y todo eso es tema de discusión, ¿no?, para nosotros, ¿no?, que estamos en este lugar que se supone que nos da un poco más de tiempo, nos da un poco más de perspectiva, tenemos más lecturas, ¿no?, y podemos ir construyendo criterios, ¿no?, de análisis sobre estos fenómenos, ¿no? Pero evidentemente es una cuestión a estar muy atento y a estar pensando todo el tiempo, ¿no?, cómo es que está ocurriendo la comunicación en los distintos medios, en las redes, ¿no?, y cómo se maneja la información sobre alguien, sobre una persona, sobre una noticia, sobre un hecho, ¿no? Así que bueno, estamos en medio de esta discusión, ¿no? Fíjense, voy a tirar 2, 3 conceptos. No sé cuántos pudieron leer o arrancar con el texto de Winking. ¿Cómo vinieron con eso? ¿Alguien pudo leer algo? Yo lo leí ayer, un poco por arriba, pero lo leí. Bien, bien. Ahí Ariel también vi que lo leyó. ¿Quién? Profe, yo lo leí, no lo entendí muy bien todavía, le quiero pegar otra leída porque sí. Como que me quedó medio ahí en el aire algunas cosas. Ustedes van a ver cómo a medida que vayan entrando en los distintos tópicos, también van a ir familiarizándose con conceptos, con un modo, un lenguaje, ¿no?, de analizar los fenómenos, ¿no?, con una serie de conceptos que cada vez le van a ser más sencillos. Al comienzo cuesta,
Y uno necesita muchas veces una relectura, ¿no? Y sobre todo la puesta en común acá, con los compañeros y demás, eso va a ayudar, ¿no? a que podamos ir agarrando mejor los textos, ¿no? Esta especie de prólogo que es a un libro, ¿no? que estudia fenómenos de la comunicación, ¿no? Es interesante porque es como que te sintetiza o te detalla ciertos modelos de la comunicación que fueron importantes, ¿no? Y que en la unidad 2 vamos a ir viendo los principales, ¿no? Vamos a ir viendo, en el texto de Winking aparecen casi todos, ¿no? Aparecen los más vinculados a la información, ¿no? La teoría matemática de la información de Shannon, el modelo de retroalimentación de Wiener, ¿no? Que es como previo, ¿no? Es interesante cómo estos modelos también se vinculan con avances en los campos de la guerra, ¿no? Lo que tiene que ver con el mundo de la guerra siempre ha dado a que se desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y comunicacionales, ¿no? En este caso, ¿no? Tratando de ver cómo hacían para bajar más rápido y con mayor exactitud aviones en la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron esta idea de la retroacción, ¿no? La retroalimentación de información que aporta al sistema una mayor precisión, ¿no? De un error se llega a una decisión más efectiva, ¿no? En cómo disparar un cañón a distancia, ¿no? Y esta idea del feedback es importante porque después, de alguna manera, tiene que ver, ¿no? Con todo el desarrollo de la cibernética, y lo que después vamos a ver en el modelo más de la universidad invisible, ¿no? El modelo de la orquesta, orquestal, ¿no? Con esta metáfora, ¿no? Del modelo de la orquesta y el modelo del telégrafo. El modelo del telégrafo es este más básico, que está muy, muy basado en la información, en el contenido, ¿no? Que es el modelo de Shannon, ¿no? En el que no interesa tanto el código, el contexto, sino qué información va de un lugar al otro, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y de ahí se han desarrollado muchos, de hecho, también la computación, la computadora, tiene esa idea, ¿no? de que el contenido de la información es lo más importante, ¿no? Y entonces, si ustedes ven la película, por ahí la vieron, ¿no? Esta operación, ¿cómo es? ¿De dónde es la película? ¿Cómo? ¿De dónde es la película? Trabaja sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo se armó la primera computadora. Ya me va a aparecer. Una con Benedict Cumberbatch. Exacto. Máquina Enigma. Sí. Máquina Enigma. Que era... Sí. Código Enigma. Código Enigma, exacto. No era ninguna operación. Código máquina. Código Enigma. Está muy buena, porque ahí ustedes ven cómo van... El tipo tenía en la cabeza idear un sistema para craquear unos códigos de los alemanes que siempre cambiaban todos los días con una máquina, ¿no? Y eso impedía que los aliados decodificaran los mensajes, ¿no? que se mandaban los alemanes. Entonces, bueno, con esa información podían llegar a tomar decisiones mucho mejores, y de hecho le funcionó para un montón de decisiones que hicieron al final de la guerra, ¿no? Y el personaje, el protagonista, que ahora tampoco se me fueron los nombres, ¿no? Turing. Alan Turing. Sí, Alan Turing, exacto. Es el que dice, no, tenemos que crear un sistema, ¿no? Que pueda procesar la información de tal manera que vaya
decodificando partes del mensaje, ¿no? Que en este caso serían las letras que más se repetían, y con eso iban a decodificar todo el mensaje. Bueno, lo logran hacer después de un montón de pruebas y tiempo, y ese fue el comienzo de la idea de la computadora, ¿no? Hay otros antecedentes, ¿no? Pero ese es uno, ¿no? Entonces, este modo de ver la información como contenido está muy en este modelo, ¿no? Emisor, mensaje, receptor, está codificado, viene por un canal, ¿no? Hay como un referente, ¿no? Y este modelo tiene mucho que ver con uno que Roman Jakobson, en la lingüística, ¿no? El ruso, que eso lo deben haber visto en semiología, el modelo y en alguna otra materia, ¿no? La secundaria, probablemente, ¿no? Es el que se aplicó también mucho para analizar mensajes de los medios, ¿no? Es un modelo más contenidista. Ustedes después van a leer el texto de Kerbrat Orecchioni, que también es una lingüista que critica en este capítulo, critica o le hace algunas, digamos, analiza y le hace como una complementación a este modelo básico, que es un esquema, el de modelo de Jakobson, ¿no? Que también, ¿no? Trabaja más sobre la idea de linealidad, emisor, mensaje, recepción. Hay un contexto en el cual funciona con un código codificado este mensaje, ¿no? También por un canal, ¿sí? Hay funciones que él lo que quería era buscar las funciones del lenguaje analizaba estas funciones del lenguaje para llegar a la función poética, que era lo que él quería estudiar, ¿no? La función poética en la literatura y en la poesía rusa, ¿no? De determinada época, y para eso arma este esquema, ¿no? Todo modelo tiene una funcionalidad. A él le servía para analizar esto del mensaje poético, ¿no? Cuando el mensaje vuelve sobre sí mismo, ¿no? Esta idea de la repetición, la musicalidad, ¿no? En la que la forma en la que está codificado este mensaje es importante al mensaje en sí, al significado, a la significación de este mensaje, ¿no? Entonces este esquema, que es muy básico, con estas funciones, le servía para analizar eso, para trabajar esa perspectiva, ¿no? Después van a leer también un texto breve, también un capítulo de un libro de Péchet, un señor francés, que también aporta algunos, como que desarrolla cierta idea que está en Kerbrat Orecchioni, ¿no? Tomada de Péchet, está como un poquito más desarrollada en relación con la construcción del lugar de emisión y de recepción, ¿no? Con ciertas preguntas que uno se haría o que uno se hace desde este lugar o desde el otro, ¿no? Como la construcción de la identidad, de lo que yo me imagino, ¿no? ¿Quién es el otro para mí en este momento, en esta situación, en este espacio comunicativo? ¿Quién soy yo para el otro? ¿No? Cuestiones que tienen que ver con ajustar, ¿no? Estos modelos que también o estos universos, ¿no? De la emisión y de la recepción, que Kerbrat va a detallar, ¿no? En lo que era el esquema de Jakobson, emisor y receptor, en el aporte de Kerbrat va a haber un montón de dimensiones, ¿no? Dentro de cada uno de estos roles, ¿no? Que son importantes para tener en cuenta para poder entender cómo es que está construido este mensaje, cómo es que funciona ese ida y vuelta, ¿no? Porque yo codifico desde un lugar determinado, desde una psicología determinada, desde una ideología, una enciclopedia con conocimientos culturales, históricos, etcétera, determinado, y el otro, ¿sí?, va a decodificar el mensaje también desde esas dimensiones que le son propias, ¿no? Y que no necesariamente coinciden
y en general no coinciden, ¿no? En un 100% nunca, ¿no? Y muchas veces coinciden poco o coinciden más o menos, ¿no? Entonces las posibilidades de vincular ese significado de una manera más o menos semejante también se complejizan, ¿no? Por eso es que hay tantas interpretaciones distintas sobre las cosas, sobre los hechos, sobre las mismas frases, sobre las mismas palabras, sobre los mismos mensajes, ¿no? Volvemos sobre la foto, la famosa foto del presidente. Si vos tenés una ideología que está cerca de lo que es el partido, digamos, el Frente de Todos, vas a tener una interpretación determinada de esa imagen. Si vos estás cerca de Juntos por el Cambio, vas a tener otra visión. Si vos no te identificás con ningún partido político, ninguna agrupación, vas a tener otra visión, ¿no? Y eso nomás desde la dimensión más ideológico-política, ¿no? De afiliación a cierto grupo de ideas políticas, ¿no? Pero después está cómo vos te formaste como persona, con qué valores te educaron, con qué experiencia de vida tenés, cuál es tu relación con el mundo de la política y cómo considerás eso, ¿no? Cómo te cae la figura del presidente como tipo, hay 10 cosas, ¿no? Si sos varón, si sos mujer, mil cosas. El año pasado, no sé si fue el año pasado o el anteaño, ya no me acuerdo porque el año pasado lo perdí en el calendario, pero en la época de la discusión del aborto, desde la primera vez que fueron todos los científicos a hablar a la Cámara de Diputados y qué sé yo, ahí saltaba a la vista todo el bagaje cultural, político, religioso que tenía cada uno para tener una discusión. Y a veces las discusiones ni siquiera funcionaban en el mismo plano. Claro. Porque pasa mucho esto de que uno discute desde la cuestión científica y el otro discute desde la cuestión de derechos y el otro entonces entra con la cuestión religiosa y entonces se armaba como toda una bola del bagaje cultural de cada uno expuesto en esa discusión. Ahí Creo se notó, que fue clarísimo. Sí, fue súper evidente y como para aportarnos, o sea, que también podría verse en los medios que habían dicho hace un rato que ya no es que informan, sino que dan la opinión. Respecto al debate del aborto en diputados, había personas que daban un speech y desarrollaban todo lo que pensaban, que sí, que no, que bien, que mal, y que cerraban diciendo, pero mi opinión es esta y yo voy a votar como a mí me parezca, como si no hubieran sido legisladores elegidos por un pueblo. Entonces, nada, me parece bastante, la verdad que no sé mucho de medios, no sé mucho de nada, pero ver como esta degradación, ¿no? Como personajes que hablan por muchos o informan por muchos, hoy están informando según su parecer, y hay un montón de gente que lo consume sin pasarlo por un filtro crítico. Creo que ese es el peor tema por el que estamos pasando como sociedad a nivel nacional y a nivel mundial. O sea, tomar por palabra santa lo que dicen ciertos periodistas o ciertos políticos, ¿no? Del país que sean, del palo que sean. Sí. Y es preocupante que se haya borrado del pueblo un filtro crítico hacia la que las personas estas en poder y en control de lo que nos llega, se haya borrado y no haya un cuestionamiento de ¿qué me está diciendo? Más allá de la posición que tenga o de la ideología que tenga. Sí, yo creo que es un fenómeno de época, pero que también se ha manifestado a través de las distintas épocas de distintas maneras, ¿no? ¿Cómo es que uno construye esto que vos decías, creo que Constanza, bueno, ahí ya me confundí, lo de la civilidad, lo de la ciudadanía, ¿no? La cuestión esa, en toda sociedad, ¿no? Y estamos hablando de sociedades modernas, democráticas, ¿no? Más aún, ¿no? Digamos, las herramientas que tienen los ciudadanos para construir una visión propia de las cosas, ¿no? Y una visión
en lo posible, digamos, con cierto nivel de crítica y reflexión sobre las cosas, no adherir porque sí a determinadas afirmaciones o posiciones, ¿sí? Simplemente por la identidad, ¿no?, que uno puede establecer con el sujeto que las enuncia, o con la institución, o con el grupo que las enuncia, de poder tener una visión más personal en algún sentido, ¿no? Que estamos hablando también de toda una evolución de la idea de sujeto ciudadano, ¿no? Con derechos y responsabilidades, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con las democracias modernas, ¿no? En otras épocas, bueno, eran otros los lugares, los influencers de la sociedad, ¿no? Hoy podemos decir que los medios masivos, las redes, son uno de los campos de influencia más fuertes, pero si leemos Althusser en los 60, él decía, ¿cuáles son los aparatos ideológicos del Estado? La iglesia, la familia y la escuela, ¿no? Y fíjense cómo esos lugares han perdido, no en todo, ¿no? Porque la discusión del aborto, la iglesia tenía una posición muy fuerte todavía, pero en un montón de otros temas han, digamos, bajado en su nivel de influencia tanto la escuela, tanto la familia, esa familia mononuclear o ideal, ¿no? Que se tenía, que está mucho más desarmada y con otras convenciones, ¿no? O con otras posibilidades, y la iglesia, ¿no? Y los medios masivos, que todavía no entraban en el análisis de Althusser en ese momento, fueron cobrando cada vez más fuerza, ¿no? Y ahora los tenemos como muy arraigados, ¿no? Porque es evidente, las redes y los medios, ¿no?, son los que están construyendo en una forma importante ideologías, estilos de vida, ¿no? El capitalismo es el capitalismo de los medios. No podemos pensar el capitalismo actual sin los medios de comunicación, sin la influencia, ¿no?, de las ideas de la publicidad, de los sponsors, ¿no?, los dueños de los medios. Todo eso, todas esas fuerzas, de alguna manera nos están modelando nuestro pensamiento, nuestras formas de ver, nuestra forma de percibir las cosas, ¿no? Desde lo más explícito hasta lo más subliminal, ¿no? Porque hay un montón de cosas que uno no le da pelota, y hay un tipo, una mina, que está estudiando a ver cuántas veces entraste vos a determinado lugar, para que te llegue enseguida en tu móvil la publicidad cuando vos entres en otro lugar y digas, ay, mirá qué lindo pantalón, o qué linda remera, ¿no? Y me gusta de tal manera, o tales colores, y decía, ay, me la voy a comprar, porque encima de una oferta, ahora en cuota 30, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, esto que uno por ahí no lo percibe, están, ¿no? Acá, ¿no?, los SEO, Big Data, todo eso, ¿no?, que es una manera de considerar y estudiar, ¿no?, las conductas, ¿no? Ese es el otro, como para cerrar ya, porque ya son las 3. Yo les voy a dejar, como me encantó cómo se fue desarrollando la discusión. Esta es la idea de discutir los textos y que cada uno aporte, digamos, de su visión, ¿no?, lo que está pensando sobre los textos, ¿no? Les voy a dejar un par de tareas que van a ser de lectura, ¿sí?, de la unidad 2, ¿sí? Y voy a anotar también de la unidad 1 para que vayan haciendo, ¿sí?, en grupo, la lectura y las guías de lectura, ¿sí?, con una fecha más para dentro de 2 semanas, ¿sí? No lo vamos a hacer todo para la semana que viene. Para la semana que viene vamos a plantear algún trabajito, ¿sí? Y para la otra, las guías de lectura. Vamos a irlo poniendo, digamos así, ordenando, como para que ustedes vayan con tiempo, leyendo los textos, trabajándolos en grupo, los trabajarán por WhatsApp, por algún medio. A veces sirve armar un drive e ir, digamos, aportando ahí ideas, ¿no? Bueno, ustedes se irán manejando. Y entonces la idea es retomar
la discusión de los textos, tanto de Winking como del resto de la unidad 2, la semana que viene, ¿sí? Y como para cerrar esto que estábamos charlando, ¿no? El modelo de comunicación de estos pensadores de la Universidad Invisible, ¿no? Que se los llamó así porque estaban relacionados también por redes académicas, de estudio, de conocimiento de unos con otros, algunos antropólogos, psiquiatras, estudiosos de los fenómenos de la comunicación en diversos ámbitos, ¿no? Sociólogos, ¿no? De distintas ramas de las humanidades y de las ciencias sociales, fueron pensando los problemas de la comunicación humana, haciendo una crítica de estos modelos como más cerrados, muy basados en la información, para trabajar la idea de el comportamiento humano y los códigos que están dentro de esos comportamientos. Estas son las ideas principales, ¿no? La idea de comportamiento humano que lleva, ¿no?, a pensar que ese comportamiento está codificado, ¿sí?, organizado, con determinadas reglas, con determinadas relaciones, con determinados sentidos, con determinadas prácticas y usos de esos comportamientos que significan cosas, ¿no? Uno se comunica y hace cosas junto con otros para facilitárselas, para, ¿no?, hacerlas más rápidas, hacerlas mejor, ¿no?, colaborar, ¿no?, esta idea de la colaboración, en contextos determinados, ¿no? Entonces, la importancia de analizar el contexto de una comunicación no es lo mismo que nosotros estemos acá vía Zoom, ¿sí? Los grupos, Catalina, los armo yo, les voy a dejar, pónganle de la A a la G, de la J, de la H a la M o a la O, y de la P a la Z, ¿no? Y ahí, Perfecto. por apellido, se van a juntar, ¿no? Así bien autocrático, y se van a ir leyendo los textos. La idea es que los lean todos y que por grupo vayan haciendo esta guía de preguntas. Y entonces la importancia, ¿no?, en este modelo, por eso se lo llama orquestal, porque intervienen un montón de elementos que no es solo la información que va de un lado a otro. Eso casi te diría que es casi lo menos importante, la información en sí. Porque el significado va a estar en el modo que nos comunicamos. En este caso estamos viéndonos con imágenes en movimiento, sonidos, ¿no?, a través de una pantalla, que no va a ser lo mismo si nosotros nos estuviéramos comunicando presencialmente, con el cuerpo presente en un aula, ¿no? No es lo mismo cuando ustedes este texto lo lean en sus casas, ¿sí? Cada elemento del contexto va a incidir en cómo nosotros nos apropiamos de ese significado, ¿no? ¿Qué construimos de ese significado, ¿no? Cómo lo decodificamos, lo interpretamos, ¿no? Entonces el comportamiento, el código, ¿no?, dentro de toda esa maraña de conocimientos que nos aporta la cultura, ¿sí?, que nos trae la cultura, esos comportamientos codificados de una determinada manera, contextualizados de determinada manera, encarnados en un emisor determinado que tiene unas características físicas, que si es oralmente se mueve de determinada manera, etcétera, etcétera. Todo eso va a incidir en el significado. Sí, el cronograma de lectura se lo voy a ir haciendo, tratando de ir anticipando lo más posible. Para la que viene serían los textos de la unidad 2. No los quiero atosigar. Entera la unidad 2. Sí. Perfecto. Le voy a ir dando prioridades y le voy a ir dando prioridades también para el armado de la guía de lectura. Entonces, probablemente van a leer primero el texto que les toque para la guía de lectura, ¿no?, y después los otros, ¿sí? Esto es lo principal del texto de Winking, ¿no?
confronta un poco estos dos, o compara un poquito estos dos modelos principales, el de la información, matemática de la información, junto con el de la lingüística más estructural de Jacobson, con este otro modelo más orquestal, ¿no? En el cual se toman en cuenta más toda otra serie de elementos, ¿no? Para pensar el significado. El ritmo de lectura no necesariamente va a ser una unidad toda la semana, sino vamos a ir tratando de, a veces cada 2 semanas, a veces va a haber textos en paralelo que ustedes van a estar leyendo para el teórico y otros para la comisión, y a veces nos extenderemos también, según el criterio es según lo que ustedes necesiten. Hay unidades que son más breves, vamos a leer menos cosas, y más sencillas, ¿no? Por ahí van a quedarles más claras para ustedes y no vamos a tener que ahondar tanto, y por ahí va a haber unidades que van a necesitar un poquito más de tiempo para masticarlas, para pensarlas, para volver más adelante. A veces uno avanza y necesita retroceder para repasar un concepto, para retomar un concepto. Eso lo iremos viendo. Ustedes son los que me van a ir dando también el ritmo de trabajo, porque son los que van a ir leyendo los textos, ¿no? Y haciendo las producciones. Así que bueno, en el foro yo lo voy a reconfigurar a ver si pueden responder, eso es lo primero, para ver si funciona, y yo les voy a ir anotando la guía de lectura, como lo van a ir haciendo por los grupos, las lecturas para la vez que viene, y para dentro de 2 semanas, y bueno, y cualquier consulta ya saben, me mandan un mensaje por WhatsApp, algo no se entiende, no quedó claro, no funciona el campus, enseguida me mandan un mensajito y lo vamos viendo. ¿Les parece? Así que bueno, muy contento de haberlos conocido, vamos a trabajar, me parece que muy bien, espero que sí, y bueno, en principio nos vemos nuevamente el martes que viene a las 13 horas por el mismo enlace, yo igual lo voy a repetir, pero es el mismo enlace. Les voy a subir, también les aviso cuando ya está subido al campus, para que si quieren repasar algo de la clase, o algún compañero que no lo haya visto. Y bueno, cualquier cosa estamos comunicados por el WhatsApp. Buenas Genial, Gracias, profe, muchas profe. gracias. Gracias, profe. Hasta el martes. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Gracias. Pásenla lindo.